Mateo parece que está tras bambalinas, siempre oyendo. ¿Por qué uno puede decir eso? Porque cuando usted lee los evangelios, el evangelio con más contenido, o sea, el evangelio más grande, fue el evangelio de Mateo. Una persona que escucha mucho, que guarda mucho, y que cuando habla mucho de Cristo. Y eso es una lección que nosotros debemos aprender. Por eso alguien decía, tenemos 2 oídos y una sola boca. Porque nuestra capacidad o nuestra responsabilidad, especialmente en las cosas espirituales, primero se van a centrar en lo que oímos. Tanto que Salomón decía así, hermano, cuando te acerques a la casa del Señor, acércate más para oír que para hablar. ¿Por qué habréis de sacrificar el sacrificio de los necios? Porque a veces el que habla mucho, como dice también Salomón, mucho peca. Es necio, es imprudente, ¿sí? Debemos acercarnos más, ¿para qué? Para oír. Entonces Mateo era ese discípulo entre los apóstoles, entre los seguidores de Jesús, que hablaba poco, pero siempre estaba tan atento. Que hablaba poco, pero siempre estaba escuchando. Que hablaba poco, pero siempre su corazón estaba recibiendo y guardando aquello que Jesús decía. Dice Santiago 1, verso 19. Y eso que vemos que es una característica en Mateo, que tal vez es un defecto en Pedro, es la que la Biblia nos enseña a nosotros como cristianos, ¿no? Y ya comenzamos a aprender de Mateo. Si nosotros queremos en algún momento hablar, si nosotros queremos en algún momento testificar, nosotros tenemos que tener disposición a oír. A veces uno escucha personas predicando que usted nota que no han tenido la disposición a oír, que no han tenido la disposición a escuchar, que no han tenido la disposición a ser discipulados, y cuando hablan no tienen nada que decir. Claro que hay que hablar, hermano, tampoco podemos ser mudos, pero primero hay que oír, primero hay que recibir, primero hay que conocer, primero hay que entender, primero hay que guardar la palabra para poder ser, ¿qué? Discípulos que cuando hablemos seamos llenos de la palabra de Cristo. Y dice Santiago, ahí en Santiago 1:19, hablando de uno de los problemas serios que tiene el hombre, que es la lengua. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, o sea, eso no es solo para Mateo, esa virtud de Mateo deberíamos aprenderla todos. Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea que el hombre de Dios debe tener estas características. Por un lado, él debe ser pronto. Él debe ser rápido, él debe ser dispuesto. ¿Para qué? Para oír. Usted, si quiere avanzar en su fe cristiana, como leíamos en Pedro, añádale a su fe conocimiento. O sea, usted debe aprender a oír y debe estar dispuesto a oír, debe ser diligente en oír. Usted debe estar donde se está predicando la palabra, donde se está ministrando las escrituras. ¿Por qué? Porque si usted está ahí con sus oídos atentos, usted va a comenzar a recibir, a aprender, a conocer a Cristo, a entender los misterios. Y esa palabra va a tener un propósito, tiene un propósito y va a cumplir una obra en su vida. ¿Sí? Pero también, así como debe ser pronto para oír, debe ser tardo para hablar. O sea, no deberíamos caracterizarnos porque somos personas que hablan mucho. A veces uno se da cuenta de eso, hermanos que son queridos, pero a veces son tan imprudentes, hablan tanto, son tan descuidados, opinan. Hay personas, yo he estado en lugares donde he visto personas que no puede pasar una conversación sin ella opinar. Aunque no tenga conocimiento, experiencia, entendimiento, simplemente se acostumbró a no quedarse callado. Ella tiene que opinar, ella tiene que hablar. Para bien, para mal, es un hábito en ella. Hermano, y eso es un hábito a veces desagradable. Eso es un hábito incómodo. Es un hábito a veces hasta pecaminoso cuando usted no controla su lengua.
Sí, dice Santiago ahí en el mismo pasaje. Usted puede crear un gran incendio si no controla sus palabras. Si usted no domina su lengua, no se va a poder dominar a sí mismo. Y él da el ejemplo de las bestias. Aún bestias grandísimas son domadas. ¿Por qué? Porque se le controla la boca. Así el hombre de Dios. Entonces Mateo es ese hombre. Mateo es ese hombre que es silencioso, que cuida de sus labios, pero que también tiene un buen oído. Un oído dispuesto. No a oír cualquier cosa, porque usted no debe estar dispuesto a oír cualquier cosa, sino un oído dispuesto a Cristo, a la palabra de Cristo, a la comunión con Él.